Le quité el novio a mi mejor amiga, pero no soy tan mala como suena eso. O sea, todo pasa por una razón. Cuando era amiga de ella, todo era perfecto. No teníamos peleas ni problemas por nada. En realidad era una amistad muy sincera y buena. De esas que crees que van a durar para siempre. Hasta que empezamos a salir y a conocer más gente. Ya que siempre éramos el mismo grupo de amigas. Pero ella y yo éramos el dúo perfecto. Inseparables. O al menos eso creía yo. Todo cambió cuando conocí a un chico que me empezó a gustar. Al chico le vamos a poner Dylan. Recuerdo perfectamente el día que lo vi por primera vez. Fue en una fiesta a la que fuimos todo el grupo. Había algo en su mirada, en la forma en que sonreía, que me hizo sentir mariposas en el estómago. Nunca antes había experimentado algo así, todo iba súper bien al principio. Andrea me acompañaba a verme con él, me aconsejaba, me ayudaba a escoger qué ponerme antes de cada cita. Era la primera vez que yo vivía algo así con un chico y tener a mi mejor amiga apoyándome significaba todo para mí. Le contaba cada detalle, cómo me miraba, qué me decía. Los mensajes que intercambiábamos hasta altas horas de la madrugada. Dylan era ese típico chico que hacía la bumming y desaparecía. Me llenaba de atención y mensajes dulces durante días y luego se esfumaba sin explicación. Y como era la primera vez que yo vivía algo así, pues estaba súper centrada en él. Obsesionada, diría ahora con la perspectiva que da el tiempo. Creía sentir muchas cosas por él, aunque hoy en día me doy cuenta de que solo era una obsesión enfermiza. De esas que te consumen por dentro. Lo importante es que Andrea siempre estaba cuando me veía con él. Y ella siempre era muy buena con él, pero no del tipo de buena de que es mi mejor amiga y se lleva bien con el chico que me gusta, sino buena como cuando uno quiere la atención de alguien. Empecé a notarlo en pequeños detalles, cómo se arreglaba más de lo normal cuando sabía que nos íbamos a ver con Dylan, cómo se reía exageradamente ante sus chistes que ni siquiera eran tan graciosos. Cómo encontraba cualquier excusa para tocarlo, casualmente, en el brazo o el hombro. Al principio intenté ignorar esa sensación incómoda en mi estómago. Me decía a mí misma que solo estaba siendo paranoica. Que Andrea era mi mejor amiga y jamás me haría algo así. Pero el presentimiento seguía, creciendo como una sombra que se hacía más grande cada día. La primera vez que tuvimos una discusión Andrea y yo, a la cual le vamos a poner ese nombre, fue un día que estábamos en su casa. Yo ese día estaba sin ganas de nada. Era uno de esos días en los que solo tienes ganas de estar tranquila, dándote tiempo para ti, desarreglada y viendo películas en pijama, sin maquillaje. Con el pelo hecho un desastre. Solo quería paz. Y justo ese día, Andrea quiso darme una sorpresa. La sorpresa fue que le dijo a Dylan que fuera a su casa, sin consultarme primero. Supongo que lo hizo con la intención de que él me viera a mi vuelta nada, despeinada y con la cara lavada, y a ella súper bien, bien arreglada y perfecta. Con ese vestido ajustado que tanto le gustaba y el maquillaje impecable. Cuando escuché el timbre y su voz desde la sala, el corazón se me cayó al piso, obviamente me encerré en el baño y no quise ver a Dylan ese día. Me quedé ahí, mirándome al espejo, sintiéndome vulnerable expuesta. Podía escuchar sus voces y risas, desde el otro lado de la puerta. Solo esperé a que él se fuera, contando los minutos que parecían horas, rogando que se marchara pronto. Cuando finalmente se fue, discutí con Andrea. Le reclamé con lágrimas en los ojos. Porque ella sabía perfectamente cómo estaba ese día y aún así tuvo el atrevimiento de decirle a él que fuera sin que yo me enterara de nada. Sin mi consentimiento, violando mi confianza de la peor manera, Andrea me dijo que perdón. Que no lo había hecho con una mala intención y que creía que eso iba a ser bueno para mí. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en sus ojos me decía lo contrario. Y listo, eso fue lo que pasó ese día. Pero ahí fue cuando yo empecé a sospechar realmente. Ya saben que el presentimiento de una mujer no falla nunca, a los pocos días. Dylan me dijo que fuera a su casa ya que era el cumpleaños de su mamá. Me puse nerviosa porque era la primera vez que iba a conocer a su familia, era un paso importante en nuestra relación. Fui con Andrea porque todavía confiaba en ella. O al menos quería seguir creyendo que podía hacerlo. Cuando llegamos a la casa de Dylan, estuvimos los tres y otro amigo en su cuarto. El ambiente se sentía raro desde el principio, tenso de alguna manera que no podía explicar. Primero intentamos ver una película. Pero nos aburrimos rápidamente. La película no lograba captar nuestra atención. Entonces nos pusimos a jugar videojuegos en su consola. Jugamos durante un rato hasta que Andrea y Dylan se cansaron y dijeron que ya no querían seguir. El otro amigo y yo seguimos jugando, completamente concentrados en la pantalla. Era un juego de carreras y estábamos en una competencia intensa. Mientras tanto, ellos dos empezaron a hablar en voz baja en una esquina del cuarto. Me desconcentré por un momento del juego.
justo cuando estaba a punto de ganar la carrera. Giré la cabeza para buscar algo de beber y fue entonces cuando los vi. Resulta que, en ese preciso momento en el que me distraje, se besaron. Un beso que no fue un roce accidente, sino uno de esos besos largos, deliberados. Cargados de intención, el tiempo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ellos pensaron que no me había dado cuenta porque volví la vista rápidamente hacia la pantalla del televisor, pretendiendo seguir concentrada en el juego, pero mi amigo se dio cuenta de que los vi. También notó la lágrima que se deslizó por mi mejilla, que limpié rápidamente con el dorso de la mano, esperando que nadie más la viera. Mi amigo me miró con una mezcla de compasión y enojo en sus ojos. Sabía que había presenciado mi traición, pero no dijo nada en ese momento. Simplemente puso su mano sobre mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. Ahí mismo dije que ya me quería ir, inventando una excusa sobre que mi mamá me había llamado. Andrea y yo nos fuimos para mi casa en un silencio incómodo y pesado. Cada paso que dábamos me pesaba más. El trayecto se me hizo eterno. Ya estando en mi casa, enfrenté a Andrea otra vez, pero actué como si no me hubiera dado cuenta del beso, sino solo como si lo dudara, como si fuera simplemente una sospecha sin fundamento. Le pregunté directamente, mirándola a los ojos, si se habían besado. Ya lo sé, fue muy bobo de mi parte, pero quería ver si ella, por lo menos, podía ser sincera conmigo. Quería darle la oportunidad de confesar, de salvar nuestra amistad con la verdad. Quería creer que todavía quedaba algo de honestidad en nuestra relación. Y así fue, me lo negó todo. Me miró directo a los ojos y me mintió descaradamente, jurando que jamás haría algo así. Que yo era su mejor amiga y que estaba malinterpretando las cosas. Su actuación fue tan convincente que casi logra que yo dudara de lo que había visto con mis propios ojos. Entonces no dije nada más y me lo guardé. Tragué mi dolor y mi rabia, enterrándolos profundamente en mi pecho. Obviamente a Dylan sí le dejé de hablar de inmediato, bloqueándolo de todas mis redes sociales. Pero el que ríe de último ríe mejor. Y yo estaba dispuesta a esperar mi momento. A los pocos días, Andrea empezó a conocer a un chico al cual le pondremos David. Recuerdo que me lo presentó en una cafetería donde nos reunimos las tres amigas. David parecía un buen chico, educado, atento, con buenos modales. Tenía una sonrisa genuina y se notaba que realmente estaba interesado en Andrea. Ellos se empezaron a conocer y a salir con frecuencia. Yo la acompañé a todas esas salidas como la buena amiga que se supone que era. Los llevaba al cine, a cenar, a caminar por el parque. Vi cómo ella se iba enamorando poco a poco. Veía cómo sus ojos brillaban cuando él llegaba, cómo sonreía al leer sus mensajes, cómo hablaba de él constantemente, y fue entonces cuando supe que era mi oportunidad perfecta para devolverle lo que me había hecho, pero peor. Mucho peor. La venganza es un platillo que se sirve frío y yo estaba dispuesta a esperar el momento exacto para servírselo. Entonces dejé que ella avanzara con él sin interferir. Los observaba desde mi rol de espectadora, tomando nota mental de cada detalle, que le gustaba de él, qué cosas la hacían feliz. ¿Cuáles eran sus inseguridades? Le hice creer que ya había olvidado lo de Dylan, o más bien que eso nunca me había importado realmente, que solo había sido algo pasajero y sin importancia. Necesitaba que bajara la guardia completamente para que mi venganza pudiera salir bien. Así que actué como la mejor amiga del mundo. La apoyaba, la aconsejaba sobre qué ponerse en sus citas. Le ayudaba a escribir mensajes cuando no sabía qué decirle. Me convertí en su confidente más cercana otra vez. A los 2 meses más o menos de que ella siguiera hablando con David. Cuando ya los veía bastante establecidos y ella realmente encariñada, le empecé a coquetear de forma muy sutil a David para no levantar sospechas. Comenzó con pequeñas cosas, una sonrisa aquí, una mirada prolongada allá. Un roce accidente de manos. Me di cuenta de que él estaba respondiendo a esos coqueteos casi de inmediato. Sus ojos me seguían cuando entraba a una habitación. Se acercaba más de lo necesario cuando hablábamos. Buscaba excusas para quedarse a solas conmigo cuando Andrea se distraía. Incluso él fue el primero que me escribió a mí. Me llegó un mensaje de él tarde en la noche. Hola, ¿estás despierta? Mi corazón latió con fuerza, no por atracción, sino por la emoción de saber que mi plan estaba funcionando. Ahí empezó mi venganza de verdad. Empecé a hablar con él regularmente, como obviamente me la pasaba 24/7 con mi supuesta mejor amiga Andrea. Me tocaba esconderme en el baño o perderme, por momentos, para poder chatear con David sin que ella sospechara. Inventaba excusas, que necesitaba hacer una llamada importante, que me dolía el estómago, que había olvidado algo en el carro. Las cosas fueron avanzando entre David y yo progresivamente. Mensaje tras mensaje, conversación tras conversación. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras decepciones.
Él me contaba cosas que supuestamente no le había dicho a Andrea. Yo lo escuchaba, lo halagaba, le hacía sentir especial y comprendido. Llegamos al punto donde él ya quería que nos viéramos a escondidas. Me propuso encuentros secretos. Momentos robados lejos de las miradas de Andrea. Pero yo no quería que fuera solo eso, no quería ser la otra. Quería quitárselo completamente. Destruir lo que tenían de la misma forma que ella había destruido lo mío con Dylan. Entonces no te di eso inmediatamente. Lo mantuve en suspenso, jugando con sus emociones, haciéndole desear más de lo que le daba. Le decía que no estaba bien, que Andrea era mi amiga, que nos sentiríamos culpables. Pero al mismo tiempo le enviaba señales contradictorias, manteniéndolo enganchado. Después de unas semanas así, todo seguía igual y empecé a sentir una punzada de culpa. Me arrepentí por un momento. Vi a Andrea sonreír mientras me mostraba un mensaje dulce de David, sin saber que él me había enviado otro similar a mí, solo minutos antes. La vi hablar con emoción sobre su futuro juntos. Completamente ajena a lo que estaba pasando a sus espaldas. Entonces confesé todo. Le dije a Andrea cada cosa que había hecho. Los mensajes, los coqueteos, las conversaciones escondidas, todo. Esperaba que explotara, que me gritara. Que terminara nuestra amistad ahí mismo. Parte de mí quería que lo hiciera para poder sentir que había hecho lo correcto al confesar, pero ella me sorprendió completamente. Me dijo que no pasaba nada, que me perdonaba. Que iba a seguir con David como si nada porque ya lo quería mucho y no quería perderlo. Su reacción me dejó desconcertada. ¿Cómo podía perdonarme tan fácilmente? ¿Era porque realmente me apreciaba? ¿O porque sabía que ella había hecho algo peor conmigo? Así quedaron las cosas por unos días. Intenté comportarme normal, pero la situación era insostenible. A los pocos días, David le pidió a Andrea ser novios en una cena romántica que organizó. Ella estaba feliz, flotando en una nube, creyendo que finalmente tenía la relación que soñaba. Pero David me seguía buscando a mí. Me escribía mientras estaba con ella, me llamaba cuando ella se dormía. Me decía que no podía dejar de pensar en mí, que con Andrea todo era diferente. Que conmigo sentía una conexión real, y yo todavía tenía las ganas de devolvérsela porque en realidad no había hecho nada más que hablar con él. El daño real aún no estaba hecho. Quería que Andrea sintiera el mismo dolor que yo sentí cuando la vi besar a Dylan. Quería que su mundo se derrumbara como el mío se había derrumbado. Pero por otro lado, no quería ser tan mala amiga. Estaba en un conflicto interno constante, debatiéndome entre mi deseo de venganza y los últimos vestigios de nuestra amistad que todavía existían en algún lugar de mi corazón. Y aquí va un contexto innecesario pero relevante. Andrea, antes de David, había tenido un novio, o sea, su actual ex, y ella se seguía hablando con ese ex, pero a través de mi cuenta de redes sociales, como si fuera yo. No como si fuera ella. Me había pedido que le prestara mi cuenta porque la había bloqueado y quería seguir en contacto. Yo, tonta de mí, accedí sin pensar en las consecuencias. Fin de ese contexto. En uno de los días, después de que Andrea y David se volvieran novios oficialmente, ella me reclamó públicamente porque su ex quería verse conmigo. Él creía que estaba hablando conmigo todo este tiempo cuando en realidad era Andrea usando mi cuenta. Y el reclamo lo hizo enfrente de toda mi familia durante una reunión en mi casa. Me humilló delante de mis padres, mis hermanos, mis tíos. Me acusó de coquetear con su ex, de traicionarla, de ser una mala amiga. Todo mientras ella sabía perfectamente que era ella quien usaba mi cuenta para hablar con él. Eso fue la gota que derramó el vaso. Eso me motivó a seguir con la venganza que había dejado de lado por culpa de mi conciencia. Ya no había espacio para la duda o el arrepentimiento. Ella había cruzado la línea final, entonces aproveché que David me seguía buscando insistentemente y retomé mi venganza con renovada determinación. Esta vez sin culpa. Sin remordimientos. Le respondí sus mensajes con más entusiasmo. Acepté sus invitaciones a vernos a escondidas. Lo dejé entrar en mi vida, de la forma que él quería. Después de que cumplieron 2 meses de novios, justo cuando Andrea pensaba que su relación estaba más sólida que nunca, David le terminó por mí. Le dijo que se había enamorado de otra persona, que no podía seguir mintiéndole. Destruyó todo lo que tenía con Andrea solo porque quería estar conmigo. Entonces todo lo que había planeado cuidadosamente me salió perfecto. Mejor de lo que había imaginado. El plan se ejecutó sin fallas. Después de que David dejó a Andrea, él y yo publicamos una foto juntos en redes sociales. La subimos deliberadamente, sabiendo el impacto que tendría. Todos se enteraron inmediatamente. Los comentarios explotaron. Los mensajes llegaban sin parar, pero todos sabían también lo que ella me había hecho con Dylan. La historia había circulado. Las personas hablaban, y todos nuestros amigos y conocidos se pusieron de mi lado.
me escribían mensajes de apoyo, diciéndome que Andrea se lo merecía, que la karma es real, que hice bien en defenderme. Ella quedó sola, completamente aislada, sin novio, sin amigos, sin el apoyo que antes tenía. Nadie quería estar cerca de alguien que traicionaba a su mejor amiga. Su reputación quedó destruida. Yo continué lo mío con David durante un tiempo. Salimos. Nos divertimos, parecíamos la pareja perfecta en redes sociales. Pero la realidad era diferente, ahora somos esposos. No. Mentiras. A los pocos meses lo dejé porque todo con él era extremadamente tóxico. Las peleas eran constantes, los celos enfermizos, la desconfianza mutua era evidente. Además, así como cambió Andrea por mí, podría hacer lo mismo conmigo. Podría ser conmigo como mi infiel favorito Bella y entonces, así que obviamente yo me iba a evitar eso. Y esa es mi historia, amigos. Era muy inocente cuando todo esto empezó. Pero definitivamente no tonta. Aprendí que las personas pueden cambiar, que la confianza es frágil y que a veces la venganza es dulce pero también amarga. Díganme en los comentarios qué opinan, sin juzgar. ¿Hice lo correcto o mejor le hubiera dejado todo al destino? ¿Fue justicia o me convertí en lo mismo que ella? Al final, David quedó lastimado emocionalmente por todo lo que pasó, pero creo que aprendió la lección de no jugar con los sentimientos de las personas, aunque a veces vuelve a buscarme, enviándome mensajes nostálgicos tarde en la noche, al igual que Dylan, que también aparece de vez en cuando queriendo volver a intentarlo. Y creo que Andrea aprendió la lección también porque según me han contado, no se ha vuelto a besar al chico de otra amiga, al menos no que yo sepa. Tal vez ambas aprendimos algo de esta experiencia dolorosa, que las acciones tienen consecuencias, que la traición nunca queda impune y que al final, todos pagamos por nuestros errores de una forma u otra.